Queridos hermanos, estamos aquí comenzando nuestra cuarta semana de estudios en esta clase de historia eclesiástica. Y en esta semana número 4 ustedes estarán leyendo del libro de González los capítulos 24 al 31 y estudiando las notas de clase, las páginas 21 a 41. Al mismo tiempo, déjenme recordarles que ustedes deben proveernos, deben subir a la clase virtual de Blackboard al final de esta semana su primer cuestionario. Este cuestionario son preguntas, como dice el sumario, preguntas que usted realizará con base en las lecturas que ha hecho a la fecha. Escoja por favor las preguntas bien hechas. Todo tipo de pregunta es válido, es decir, puede ser preguntas de falso y verdadero, las preguntas que se llaman de selección múltiple, llene el espacio. El único tipo de pregunta que no nos gusta que hagan es la pregunta de ensayo, es decir, cuando se requiere que el estudiante o que el que va a contestar la pregunta deba colocar una respuesta sumamente larga. Si tiene alguna pregunta sobre esta cuestión, por favor no dude en hacérnosla antes de que se cumpla el plazo para que usted lo haga. El cuestionario debe estar con nosotros a más tardar las 12 de la noche de el domingo que viene. Por otro lado, quiero recordarles que la próxima semana no tenemos clase en el seminario, estamos en el llamado Fall Break, o el descanso de otoño, y como tal no tenemos clase. Usted no tiene que hacer nada durante su clase, ocúpela para descansar o para ponerse al día quizás en sus otras lecturas o cuestiones de carácter personal. Muy bien. Quisiera ocupar estos minutos que tengo con ustedes, cortos minutos, para hacer unas breves reflexiones sobre lo que ustedes han estado leyendo sobre la iglesia de los primeros siglos. Como anticipé en nuestro primer video, algunos hermanos no miran necesario estudiar la historia de la iglesia porque consideran que les es suficiente el texto bíblico y su relación con Dios para saber todo lo que deben saber. Como les decía en el video anterior, nosotros no somos de esa opinión, principalmente porque la Escritura nos dirige en otra dirección, nos dice que es necesario que estemos en primer lugar conscientes de la obra que el Espíritu Santo vendría a hacer a partir de que viniera a hacerla. Y esa obra comenzó en Pentecostés y no ha cesado por 2000 años. El Espíritu Santo ha estado dirigiendo a su iglesia hacia toda verdad. Y estudiar historia de la iglesia es una forma de ponerle atención a lo que el Espíritu de Dios ha estado ayudando a su iglesia a tratar de entender. Eso, como les anticipaba también, no significa que todo lo que se haya dicho en la iglesia haya sido correcto, pero sí nos coloca en una manera correcta, una actitud correcta para buscar cómo Dios ha trabajado a través de todos estos años. Dios no trabaja solamente con los creyentes del siglo XX o siglo XXI. Dios lo ha hecho con otros y en esa obra que Él ha hecho también tenemos mucho que aprender. También hablábamos de la necesidad de mirar a la iglesia más allá de las fronteras de la iglesia local. La iglesia se llame iglesia universal o iglesia mística, como quieran llamarla. De acuerdo con la Escritura, existe una dimensión en que el pueblo de Dios ha existido desde Pentecostés y ha sido unido por el Espíritu de Cristo, por la presencia de Cristo, por más ya de 2000 años. Y esa unión
Esa unión es importante para entender a Dios, nos dicen varios pasajes del Nuevo Testamento, Efesios 2, 4, Colosenses 3. Nos dice, entre otras cosas, que el conocimiento que yo tengo de Dios proviene a través de mi conexión, las coyunturas del cuerpo, ocupando la metáfora del cuerpo de Cristo. El conocimiento que proviene de la cabeza, que es Dios, viene a todo el cuerpo a través de esas coyunturas, de esas conexiones. Estamos unidos al cuerpo, a la cabeza, el cuerpo a la cabeza, por vía de estas uniones vitales, digamos así. Y estas uniones vitales, en el contexto de pasajes como Efesios 2 y 4, se refieren no solo a la unión que mantenemos entre creyentes de la iglesia local, sino también a la unión que tenemos, por tener el mismo espíritu a todos los creyentes de la historia. De tal forma que mi conocimiento de Dios no es cuestión únicamente de Dios, la Escritura y yo, o Dios, la iglesia local, la Escritura y yo. Mi conocimiento de Dios, el conocimiento que glorifica a Dios, proviene de Dios, por supuesto, la conexión con las coyunturas conectadas con el cuerpo de Cristo, que tiene 2000 años de existencia, por lo menos, y a través de estas conexiones hacia la escritura y el individuo. Por eso se nos hace necesario buscar esas conexiones con los grandes hombres y mujeres de Dios que a través de la historia han sido maestros importantes de la palabra. En ese sentido, reconocemos a los grandes maestros de la historia como también parte de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Y así los leemos, así los estudiamos, así estudiamos las circunstancias. Nada más cierto que lo que sucedió en los primeros 5 siglos. Ustedes han estado leyendo de las varias situaciones, algunas de ellas sumamente difíciles por las que pasó la iglesia, las persecuciones, los concilios, los debates, las herejías, y de cómo a través de todo este proceso convulsionado Dios ha ido guiando y manteniendo, sosteniendo a su pueblo. Varias cosas importantes han sucedido en estos primeros 5 siglos de la historia de la iglesia. De una iglesia perseguida, la iglesia se convierte en una iglesia del establecimiento, y aun cuando obviamente para muchos esto fue una pérdida, y en muchos sentidos lo es, pérdida porque la iglesia entra en un tiempo de pasividad y un tiempo de contentamiento quizás con ella misma en algunos aspectos. En otros, este espacio provee la posición para que la iglesia reflexione más sobre su fe, entienda mejor la revelación bíblica, profundice en ella y proponga respuestas, proponga entendimientos más profundos que los que se habían dado en los primeros 2 siglos, por decir algo. Es un proceso largo, difícil, pero en ese proceso se encuentran los padres apostólicos, aquellos que oyeron, quizás algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. En este proceso se encuentran los grandes apologistas que lucharon a capa y espada contra los movimientos grandes del gnosticismo, del arrianismo, grandes figuras como el de Ireneo de Lyon, un pastor trabajando en lo que hoy es Francia, su batalla contra el movimiento gnóstico y sus escritos contra los gnósticos, el pseudo-cristianismo gnóstico y su énfasis en la buena creación de Dios. Ireneo de León es uno de los personajes que nosotros deberíamos conocer más, especialmente en nuestro tiempo, leer sobre su entendimiento de los gnósticos, un entendimiento profundo, un entendimiento
sumamente detallista, y las respuestas de Ireneo, entre otras cosas. Quisiera tener más tiempo para hablar de ellas con ustedes, pero no lo tengo. Pero simplemente una invitación para conocer a estos grandes hombres. Que me dice de Atanasio y su lucha contra el arrianismo, sus escritos, algunos de ellos extensos, otros tanto más cortos pero sólidos, el famoso librito que él escribió sobre la encarnación de Cristo, por ejemplo. Son libros que todo creyente debería leer para darle solidez a su entendimiento de la persona de Dios y de su Hijo Cristo. Y luego, por supuesto, los debates que vendrán después, los debates conciliares, cómo se esfuerza la Iglesia por definir claramente, bíblicamente, sólidamente, su entendimiento de la persona de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del Espíritu Santo, y de las batallas quizás en algunos momentos políticas que se dan entre ellos mismos. Uno puede pensar en muchas cosas, por supuesto, negativas en las que ustedes leyeron, pero otras tantas positivas. Leer, por ejemplo, los documentos de los concilios de Nicea, de Calcedonia, y sus debates alrededor de los debates alrededor de estos concilios, las propuestas hechas por eh, teólogos cristianos que resultaron ser insuficientes o mal dirigidas, propuestas como la de Nestorio, por ejemplo, que según nos cuentan la mayoría de veces los que que se opusieron a él, era una propuesta cristológica en donde trataba de entenderse la encarnación de Dios, de Logos, con el Señor Jesús. Una propuesta que para muchos resultó insuficiente porque al fin de cuentas no explicaba una unión completa. Parecía que para Nestorio había siempre dos, un logos, el logos de Dios y el hombre Jesús, y eso iría en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, en que insiste que hay uno solamente. Y este tipo de debates, el debate contra Eutico, el debate contra Nestorio, eh, son propuestas que se van a ver reveladas en las definiciones, en los documentos de los concilios. El famoso concilio de Calcedonia, por ejemplo, con sus 4 adverbios de la persona del Señor Jesús, Él es sin confusión, sin separación, y las otras formas de describir a Dios reflejan las discusiones que se han hecho. En todas estas cosas, mis queridos hermanos, hay mucha nutrición para usted y para mí, para poder entender, defender, mirar los errores que ya otros cometieron, no caer en ellos. La historia de la iglesia está llena de ejemplos positivos y negativos, profundidades que necesitamos mirar. La historia de los famosos capadocios, contemporáneos y quizás dentro de este tiempo de los 5 siglos, por supuesto, primeros, muy cercanos al famoso Agustín, pero de los capadocios nosotros en Latinoamérica conocemos muy poco, y sin embargo han sido 3 hombres, 3 hombres, 3 teólogos que han provisto sumamente importante información, estudio sobre la persona de Dios, sobre la Trinidad, la terminología, por ejemplo, que ocupamos o que el concilio de Calcedonia ocuparía para definir una naturaleza en 3 personas. Son discutidas y son estudiadas y son propuestas por estos hombres que fueron de mucho valor. Otra área importante en la que colaboran es la relación entre la cultura y la fe. Hombres de gran espiritualidad, hombres de gran compromiso pastoral, hombres de gran conocimiento. Los capadocios se llaman así porque residían en el área de Capadocia, un área griega,
Y a diferencia de Agustín, los capadocios eran personas que leían como lengua materna el griego, y por eso estaban capacitados para entender de una forma profunda el Nuevo Testamento, algo que Agustín tenía limitaciones, ¿no? Un hombre que seguramente podía leer muy frecuentemente como muchos de nosotros, con las herramientas que tenía a su disposición, pero que no era el griego su lengua materna. Así pues, quiero animarlos. Yo podría perderme aquí en discusión sobre la importancia de los primeros siglos de la Iglesia, animarlos a seguir leyendo y a seguir disfrutando sus lecturas para que el resultado se mire al final, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Sigan adelante, estoy para servirles. Les deseo una bendición, una semana bendecida por el Señor. Cualquier cosa estamos para servirle. Mi asistente y yo con mucho gusto respondemos sus inquietudes. Que el Señor nos los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Un saludo.